vamos a ver el esqueleto axil bovino, el cual comprende de columna vertebral, costillas, esternón y cráneo. El cráneo lo vamos a ver en otro video. Dentro de la anatomía comparada del esqueleto del bovino tenemos la columna vertebral. Dentro de la columna vertebral tenemos su fórmula, la cual es 7 vértebras cervicales, 13 torácicas, 6 lumbares, 5 sacras y de 18 a 20 coxillas. Dentro de las vértebras cervicales tenemos principalmente el atlas y el axis. El atlas presenta una ancha tuberosidad en su arco dorsal. El arco ventral es muy grueso y sus alas están menos encorvadas que en el caballo y carecen de agujero transverso, lo cual es una característica muy importante. Las cavidades articulares anteriores para los cóndilos occipitales están divididas en una parte dorsal y ventral por un área no articular y están separadas por un intervalo estrecho por abajo. Las caras auriculares posteriores son planas por detrás y se continúan con el interior del canal vertebral, formando una extensa área para la apófisis odontoides del axis. El axis es corto, su espina se proyecta hacia adelante y aumenta en altura y grosor hacia atrás, su borde desciende abruptamente. Las apófisis odontoideas son anchas y su cara dorsal es profundamente cóncava en sentido transversal. Su agujero intervertebral es circular y no está tan próximo al borde anterior del arco como sucede en el caballo. Las escotaduras posteriores no son tan profundas y sus apófisis transversas son más robustas, pero el agujero transverso es pequeño y en algunas ocasiones puede estar ausente. Luego del atlas y el axis tenemos las demás vértebras cervicales, las cuales son más cortas que las del caballo y más pequeñas en sus demás dimensiones. Las apófisis articulares son más pequeñas que las del caballo y una lámina de hueso pone en conexión las dos de cada lado. Las apófisis transversas de la tercera, cuarta y quinta vértebra son dobles. La porción superior se proyecta hacia atrás y es corta y robusta, mientras que la porción inferior se dirige hacia abajo y hacia adelante y es mucho más larga y parecida a una lámina. La séptima apófisis transversa es simple, corta y gruesa y no presenta agujero transverso, que es muy importante a tomar en cuenta. La apófisis espinosa está bien desarrollada y aumenta de altura de delante a atrás, se hallan dirigidos hacia arriba y hacia adelante, exceptuando la última, que es casi vertical y cuya altura varía de 12 a 10 centímetros. El vértice de la espina de la tercera vértebra es bífido. La espina ventral es prominente y gruesa en su porción posterior y falta en las dos últimas vértebras de esta región. Las vértebras torácicas son 13 y son mucho más anchas que las del caballo. El cuerpo es largo y más ceñido en el centro. Tienen una cresta ventral cuyo borde libre es muy delgado. El largo tiene escotaduras ordinarias que son poco profundas y están perforados en su parte posterior por un agujero. Las apófisis transversas son gruesas y fuertes y tienen un apéndice mamilar redondeado, excepto en las últimas vértebras de la serie. Las dos últimas son prominentes pero no se articulan con las costillas. La apófisis espinosa es larga. La primera es mucho más alta que la del caballo y las dos siguientes son mucho más prominentes y luego disminuyen en altura. La inclinación hacia atrás es muy ligera en la primera y aumenta hasta la décima. La última es vertical y tiene las mismas características que las vértebras lumbares. El vértice es puntiagudo en la primera y el grosor de las siguientes es menor que en las del caballo. La anchura disminuye por lo común desde la quinta hasta la 11ª vértebra. Los dos bordes de las espinas son delgados y cortantes, pero las 3 o 4 últimas presentan bordes posteriores muy gruesos. Las vértebras lumbares son 6, son mucho más largas que las del caballo. El cuerpo es más ceñido en el centro, más ancho en cada extremidad y presenta una rudimentaria cresta ventral. La cuarta y quinta son generalmente mucho más largas. Los agujeros intervertebrales son dobles en las primeras de la serie y muy anchos en las últimas. Las apófisis articulares son anchas y sus facetas están encorvadas. Las apófisis transversas se encorvan todas hacia adelante y están separadas por intervalos considerables y no se articulan entre sí ni la última con el sacro. Sus bordes son delgados e irregulares y tienen eminencias de tamaño y forma variable. La primera es la más corta, aumentando la longitud hasta la quinta y siendo la última mucho más corta. Las apófisis espinosas son anchas y bajas, siendo la última la menor y sus bordes siendo muy gruesos.
El sacro es más largo que el del caballo y tiene 5 segmentos, pero la fusión es más completa y comprende las apófisis espinosas que se unen para formar la cresta sacra media con un reborde convexo, grueso y rugoso. Por la fusión de las apófisis articulares se forma una cresta sacra lateral. La cara pelviana es cóncava en ambas direcciones y se observa en ella un surco central que indica el curso de la arteria sacra media. Los agujeros sacros ventrales son mucho más anchos, las alas se encorvan hacia abajo y hacia adelante, son cuadrangulares, cortos, comprimidos de delante a atrás y elevados dorso-ventralmente. Tienen una extensa cara anterior que es cóncava transversalmente y no articular. La cara posterior es rugosa y en su porción inferior hay un gran área triangular para la articulación con el ilion. El cuerpo del primer segmento es muy ancho y en consonancia el canal sacro es de ancho y bajo. Las apófisis articulares anteriores son anchas y están muy separadas, tienen forma cóncava y semicilíndrica y se encorvan hacia adentro. Los bordes laterales son delgados, cortantes e irregulares. La anchura del hueso no se reduce posteriormente, de modo que el vértice es un poco más ancho que la porción situada por detrás de las alas. La extremidad posterior de la cresta interna forma una eminencia puntiaguda que está encima de la abertura del canal sacro. Las vértebras coxígeas son más largas y están mejor desarrolladas que las del caballo. Las 5 o 6 primeras tienen arcos y apófisis espinosas completos. Las apófisis transversas son anchas en las primeras de la serie, en las que existen también apófisis articulares anteriores pero no se articulan, y un par de espinas ventrales que forman un círculo, que es un surco vascular para la arteria coxígea media. Luego de haber culminado la explicación de la columna vertebral del bovino, tenemos que existen ciertas particularidades como son: dentro de las curvaturas cervicales tenemos que son suaves y cóncavas dorsalmente, mientras que en la región torácica y lumbar se forma una curva suave pero es cóncava ventralmente. El promontorio es más acentuado que en el caballo y sobre todo en animales en que el sacro se inclina por detrás hacia arriba. Existe otra prominencia en el punto de unión del sacro y la primera vértebra coxígea. Dentro de la longitud tenemos que las regiones vertebrales de una vaca de estas pequeñas de tamaño medio son: dentro de la región cervical tenemos que mide 50 centímetros, la región torácica 82, la lumbar 48, la sacra 25 y la coxígea 75, dándonos un total de 280 centímetros en promedio. También tenemos que existen otras variedades, como son que algunas veces pueden existir 14 vértebras torácicas y también 14 pares de costillas. Y es muy raro que el número se reduzca a 12. También tenemos otra característica muy rara, que puede existir hasta 7 vértebras lumbares, y también que el número de vértebras coxígeas puede variar considerablemente entre 16 y 21 vértebras coxígeas. Las costillas. Existen generalmente 13 pares de costillas, de las cuales 8 son externales o verdaderas y 5 externales o falsas. Son en general más largas, anchas, planas y menos encorvadas y de forma menos regular que en el caballo. La octava, novena y décima son las más largas y anchas. La anchura de la mayor parte de las costillas aumenta en el centro y disminuye en este punto la anchura de los espacios intercostales. No ocurre lo mismo en las últimas, en las que los espacios intercostales son demasiado anchos. El cuello es largo y forma un ángulo más pequeño con el cuerpo que en el caballo, exceptuando las últimas. La cara articular del tubérculo es cóncava transversalmente, excepto en las 2 o 3 últimas, en la que la faceta es pequeña y plana o que a veces puede faltar. Las extremidades ventrales de la segunda hasta la décima u undécima forman articulaciones diartrodiales con los cartílagos costales. Los primeros cartílagos costales son muy cortos, aunque se articulan por sus caras internas con el esternón. La presencia de una 14ª costilla no es muy rara, es generalmente flotante y puede corresponderse a una vértebra torácica adicional o a la primera lumbar. Es más frecuente una reducción de la 13º. El 8º cartílago no alcanza a menudo el esternón, sino que se articula con el 7º. Dentro del esternón tenemos que consta de 7 esternebras, de las cuales se desarrollan por 2 núcleos laterales,
Es más ancho y relativamente más largo que en el caballo y carece de la llamada cresta ventral o quilla. El manubrio tiene forma de una cuña y está comprimida por sus lados. Su base forma una articulación diatrodial con el cuerpo del hueso y presenta unas facetas para la articulación con el primer par de cartílagos costales. El cuerpo se ensancha de delante a atrás, pero detrás del último par de facetas costales se estrecha. La cara ventral es prominente en su parte anterior y muy cóncava hacia atrás. Los bordes laterales están escotados para el paso de vasos y falta el cartílago cariniforme. El cartílago apéndice sifoide es parecido al del caballo, pero de distintas dimensiones ya que son mucho más reducidas. Y finalmente tenemos el tórax. El tórax óseo es más corto que en el caballo, el orificio de entrada es más alto, el techo es más corto y el suelo es más ancho y relativamente más largo. El diámetro transverso es más ancho en la parte posterior. Los vértices de las apófisis espinosas se hallan en línea recta desde la segunda vértebra torácica hacia el centro de la región lumbar. En un animal de tamaño medio, la altura del orificio de entrada es de 22 a 25 centímetros en promedio, y el mayor diámetro transversal es de 10 centímetros. Existe un acentuado declive del suelo a nivel del primer espacio intercostal debido a la posición vertebral de la primera esternebra. El segundo par de cartílagos costales forma la parte lateral del encaje del manubrio del esternón que se articula con el cuerpo del hueso. La altura de la cavidad desde la octava vértebra hasta la última esternebra es de 52 centímetros.